Bueno, ahora con el diodo Zener. El diodo Zener tiene este nombre en honor al físico estadounidense Clarence Melvin Zener. En 1934, él publicó un artículo en el que desarrollaba algunas teorías sobre fenómenos de ruptura en materiales aislantes. Y luego, el equipo de William Shockley, siguiendo varias de las ideas que Zener había plasmado en aquellos artículos, encontraron un fenómeno de ruptura que era explicado por la teoría que había desarrollado Zener. Ese fenómeno de ruptura actualmente lo conocemos como ruptura túnel. ¿Cómo funciona? Los diodos Zener tienen esta estructura primitiva. Es la estructura típica de una unión semiconductor tipo P con una unión semiconductora tipo N. En el punto de contacto existe la recombinación y cargas libres desaparecen en esa zona. En otras palabras, es un diodo convencional. Hay una zona de vaciamiento o de flexión libre de portadores y entonces se comporta como un diodo rectificante. Su símbolo, ahí lo observamos, tiene una Z y su curva característica es la curva típica. La diferencia con un diodo convencional es que, bueno, si está, por ejemplo, hecho de silicio, este voltaje del umbral en polarización directa andará por ahí de 0.7. Y en cambio, en la ruptura, no es un fenómeno de avalancha como el que ocurre en un diodo convencional. Aquí la ruptura es un tipo de ruptura que se conoce como ruptura túnel. Y este voltaje en el que, en el que ocurre la ruptura inversa se conoce como voltaje de Zener o voltaje de ruptura inversa Zener. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bueno, para explicarlo se remite uno a la teoría de bandas. Es este caso. Un material semiconductor tipo P, un material semiconductor tipo N, huecos en la banda de valencia, electrones en la banda de conducción. Entonces, nivel de conducción, nivel de valencia. Valencia, conducción. Cuando se polariza directamente la unión, esto quiere decir una terminal positiva en el material, perdón, una terminal negativa en el material tipo N, terminal positiva en el material tipo P, las bandas empiezan a una a subir, la otra a bajar para quedar en la misma altura. Entonces el traslape se va haciendo cada vez menor entre más alto el voltaje. Estamos polarizando de manera directa, es este lado, polarización directa. Entonces esta banda se empieza a bajar, esta a subir hasta quedar a la par. Cuando el voltaje es suficiente, queda a la par y entonces electrones de el material semiconductor tipo N pasan al semiconductor tipo P, caen a la banda de valencia y empieza a caminar ese electrón para salir por el otro extremo y se emite energía en forma de una onda electromagnética. Pero ¿qué ocurre cuando se polariza inversamente? Si se polariza inversamente, entonces la terminal acá es positiva en el material tipo N y negativa en el material tipo P. ¿Qué ocurre con las bandas? Se empiezan a diferenciar aún más. Empieza a ser más difícil que estos electrones libres pasen al otro material. Se empiezan a diferenciar aún más las bandas. ¿Qué podría pasar? Bueno, vamos a bajarlas. La llevamos esta más abajo. Esta igual más abajo. Y obtenemos esto. Aquí están electrones en la banda de
conducción. Y si se observa, queda una zona, esta parte de aquí se pone cercana, se hace más cercana a como estaba originalmente. Antes estaba más alejado, ahora está más cercano. Conforme vamos polarizando inversamente, estas dos bandas se van haciendo más diferenciadas y esta parte se va acercando. Es posible que estos electrones de la banda de conducción pasen directamente a la banda de valencia del otro material. Y eso se conoce como ruptura túnel. Electrones que están saliendo de la fuente de alimentación caminan por los huecos y llegan al otro lado del semiconductor tipo N, empujando al resto de electrones que están intentando llegar a la terminal positiva. Y entonces empieza a haber un flujo eléctrico. Los electrones en realidad están haciendo este camino hacia acá. Se llama ruptura por efecto túnel. ¿Cuál es la diferencia entonces con un diodo convencional? Pues solamente el dopado. En un diodo convencional, la polarización inversa va haciendo que las dos bandas se vayan haciendo cada vez más diferentes, los niveles. Pero están tan alejados que tendría que aplicarse un voltaje muy, pero muy alto para lograr que exista el efecto túnel. Antes de ocurrir ese efecto túnel, el voltaje ya es tan grande que ocurre el fenómeno de avalancha. ¿Cómo se hace un diodo Zener? Bueno, es un diodo convencional, se dopa, pero se dopa mucho. Es un diodo mucho más dopado que el diodo convencional. Entonces, estas bandas, aún sin voltaje, ya están muy diferenciadas. Están muy cercano a esto. Entonces, falta un voltaje un poco más elevado de sentido inverso para que estén lo suficientemente cerca y ocurra el fenómeno de efecto túnel. El fabricante, con ese dopado, decide cuál es el voltaje de ruptura Zener. Entre más dopado lo haga, esa ruptura ocurre con menos voltaje. Es más fácil de alcanzar el voltaje de ruptura. Entre menos dopado lo haga, ocupa un voltaje mayor para alcanzar ese voltaje de ruptura. Entonces esto se va haciendo hacia acá. Los fabricantes nos venden diodos Zener de infinidad de voltajes. 3.2, 2, 4, 6, 10, 12, 30 volts. Entonces hay una gran variedad de voltajes de ruptura Zener. También hay valores estándar que son los más comunes. Por ejemplo, voltajes para crear fuentes de 5 volts, para crear fuentes de 3 volts, para crear fuentes de 12 volts, de 6 volts. Entonces hay algunos que son más comunes que otros. Y hasta aquí este video.